por continuar con nosotros y damos así inicio al café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando de lo que es el microcrédito, el mediano crédito, lo que es el fomento al desarrollo a través de la banca, porque en la mañana de hoy está el presidente de una institución que por muchos años ha estado apoyando el desarrollo de esas pequeñas empresas que son la columna vertebral de nuestra economía, y no lo digo yo, sino lo dice la Tesorería de la Seguridad Social. Conversamos hoy con el licenciado Cristian Reina. Buenos días, don Cristian, bienvenido al café. Buenos días, gracias por su invitación. Pero además vamos a hablar de la economía. Así es, un poco de política, porque todo tiene que ver con todo está enlazado, todo un sistema. Todo se mezcla. Así es. Entonces vamos a comenzar por ahí, por la situación económica de la República Dominicana. Desde el punto de vista de sus experiencias, de sus capacidades, ¿cómo usted evalúa la situación económica ahora en este país? Bueno, si nosotros vemos lo que ha sucedido en el año, hemos tenido un año retante para la economía dominicana, de crecimiento. Vimos que las estadísticas del Banco Central acaba de bajar sus expectativas de crecimiento para el año a 4.75%, después de haber dado un incentivo con la liberación del encaje legal para ver cómo se reactivaba la economía, y realmente es un reflejo de cierta lentitud que se ve no solamente en el país, sino también a nivel internacional. Sí. O sea, hay un reajuste, con muchos de los problemas políticos que hay en muchos países, se está reflejando obviamente en la economía, como debe ser. ¿Cómo se expresa esa realidad hacia el mediano y pequeño empresario, agroindustria, todos esos pequeños, micros? Bueno, usualmente el microempresario, cuando la situación económica es muy difícil, no se afecta tantísimo porque tiene una manera de poder responder a los ciclos económicos. Sí. Sin embargo, en esta ocasión hemos tenido, además de esa desaceleración relativamente nueva, por ejemplo, muchos de los sectores de la economía no han crecido en el primer semestre del año. Este año hemos tenido 2 o 3 fenómenos naturales que sí lo afectan, que lo impactan directamente. La lluvia, por ejemplo, el año pasado, a final del año, en noviembre, tuvimos muchas lluvias, en abril hubo muchas lluvias. Sí. Ahora acaban de pasar dos huracanes, y eso sí nos impacta, porque por ejemplo en el caso nuestro, que atendemos mucho a las microfinanzas, esto es un negocio de la calle. Del día a día. Del día a día, y cuando llueve o cuando hay un desastre natural, la gente no sale a la calle, entonces... No, que por demás se le complica, porque ese microempresario que está en la calle es el que vive en la orilla del río y el que se le inunda la casita, entonces tiene el la problema informalidad de que se le destruyó la casa, se le destruyó su cosa, pero tampoco puede salir a trabajar. Y entonces en ese sentido, esa realidad, ¿cómo impacta ya en la institución que usted representa? Impacta muy fuertemente. O sea, en el caso nuestro, que tenemos el 15% de la cartera, que es microcrédito agrícola, o sea, nosotros le prestamos a la agricultura primero y a pequeños productores agrícolas. Ahora queremos más a Fondesa, porque si quiere la agricultura entonces tiene ese nuestro impacto, cariño. entonces. Nosotros tenemos, miren, entre mejora de vivienda y agricultura, entre 30 y 35% de la cartera. Eso son más de 1.000 millones de pesos. Entonces, cuando uno lee el periódico de hoy, que uno ve en una página, una página del periódico, que el noroeste está anegado y que el nordeste también, y yo calculo que hay 24 sucursales nuestras en esas zonas. Santo Dios. Entonces realmente es muy preocupante. Porque el pequeño productor agrícola, cuando pierde su cosecha, no todo, ¿con qué tiene para responder? Entonces en este caso habrá que esperar que las aguas bajen, tendremos que esperar a ver cuál es el impacto que ha tenido, y obviamente tendremos que sentarnos con las autoridades. Y sobre todo porque ustedes son una columna vertebral para esos sectores, porque el Banco Agrícola de hecho no está cumpliendo con su misión. sí. Y ustedes facilitan esos créditos cómodos y con rapidez. Y peor aún, déjeme decirle también que es la tercera pata del trípode que complica esto, y es: ni para vivienda económica, ni para microcrédito agrícola existe seguro de riesgo. No. Ningún Por seguro. eso le digo que cuando usted habló de la agricultura, yo dije, queremos más ahora a Fondesa si hace eso. No tenemos ni seguro de cartera, ni seguro de riesgo para ellos, porque sencillamente nadie lo asegura. Exacto. Entonces es un tema que quizás... Que incluso se habló del seguro agrícola y eso ha sido difícil, establecerlo como tal. ¿Podemos, Cristian, decir cómo surge Fondesa, por qué surge, qué necesidad había en el momento de ¿Cómo se de la transforma en fundación? banco? Bueno, Fondesa fue una institución de microcrédito y de desarrollo
que se creó en el 82 por la Asociación para el Desarrollo. Y crecimos, llevamos una organización de no tener prácticamente ningún cliente, a que en el año 2010, 2011 ya teníamos cerca de 50.000 clientes y más de 1.000 millones de pesos de activos. Y comenzamos a ver que se nos estaba haciendo muy difícil. La institución había tenido un crecimiento de cartera por encima de 20% anual, sostenidamente durante 10 años. Y dijimos, ¿cómo nosotros podemos seguir manteniendo esto de prestarle a los pobres, prestarle a la mejora de vivienda, prestarle a la gente más vulnerable, prestarle a la agricultura? Éramos una institución prácticamente del Cibao. Hasta hace 4 años, de las 48 sucursales, 46 estaban en el Cibao. De manera que somos una institución relativamente regional y la oficina principal está en Santiago. Y dijimos, ¿cómo podemos captar fondos? ¿Cómo podemos disponer de dinero para poder prestar? Hasta ese momento solamente teníamos líneas de bancos locales, que obviamente prestan a una tasa y uno tiene que represtarlo, y líneas de multilaterales. Entonces la única manera de mantener ese crecimiento era poder captar. Y para poder captar teníamos que regularnos, porque no podíamos captar como una entidad no regulada, como una ONG. Inclusive en el año 2009-2010 el Banco Mundial nos propuso apoyarnos con una emisión de un bono para la ONG y no se pudo porque la ley de valores no lo permitía. De manera que fue entre la visión que uno tenía, la necesidad de uno poder seguir apoyando a este sector. El trabajar con microfinanzas es una pasión, es un compromiso social. Sí, hay que tener mucho compromiso social. Exacto. Para prestarle a un agricultor. Entonces la transformación en banco, ¿cómo ustedes lo establecen? ¿Avanzaron? ¿Se fortalece? ¿Se consolidan? ¿Cuál ha sido esa experiencia ya en esa modalidad? Bueno, hace 2 años y medio, un poquitico menos de 2 años y medio que nos transformamos. Realmente creamos una institución nueva y le traspasamos a esa institución nueva todos los pasivos financieros y los activos financieros. Y la gente también. De manera que prácticamente nos transformamos. La experiencia ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, convertir instituciones, cambiar cultura, regularse. Es complicado porque las exigencias son muchas. Sí. Por ejemplo, de tú no venir a hacer reportes a tener que hacer más de 250 reportes mensuales a las autoridades, no es mucho. Pero tenemos la misma visión, tenemos la misma misión. Vamos a hacer un banco de microfinanzas, no vamos a hacer un banco tradicional. Somos un banco que se define como un banco de la calle, un banco con rostro, un banco de la gente. O sea que los principios que le dieron origen no han desaparecido. Para nada. La visión de nosotros... Eso es importante. Para la visión de nosotros se resumen 3 cosas: ser ágil, ser amigable y estar cerca de la gente. Cristian, el gobierno ha construido una que pensábamos que iba tal vez a funcionar, una cosa para hacer lo mismo desde el gobierno. Hay otra cosa que se llama banca solidaria, pero es mejor confesarse, yo no sé con quién, para conseguir un préstamo ahí. Por ejemplo, yo voy a Fondesa de manera ágil, como usted dice, afirma con un garante, me dan el dinero que yo quiera. Ahora, el Estado tiene como un excesivo celo para facilitar dinero. Y de hecho, yo trabajé en ese sector y veo que al gobierno se le hace tan difícil como facilitar el préstamo, y veo que muchas instituciones, incluyendo a ustedes, lo hacen como tan ágil. ¿Cuál es el problema con el gobierno? Especialización. El Estado está para gobernar y el sector privado y las instituciones están para gestionar los negocios. La realidad es que el microfinanzas requiere de una filosofía, requiere de un compromiso, requiere de una tecnología de microcrédito distinta. Por ejemplo, Adopem no hace el mismo microcrédito que hace Banfondesa, ni Adopem y Banfondesa hacen el mismo microcrédito que hace ADEMI, aunque prestamos más o menos a los mismos sectores. Sí. No son los mismos clientes, no es la misma metodología, no es el mismo esquema, y a veces no es el mismo, hay un asunto también que es el sentido de permanencia. Nosotros ¿Y cuál es facilidad ustedes le dan a los que van en busca de un préstamo? Nada, si tienen una idea que nosotros entendamos que es viable y tienen unas proyecciones financieras que le demuestran que pueden pagar, sencillamente le prestamos. O sea, nosotros siempre hemos sido un banco de gente. Y nosotros nunca hemos dejado de prestarle a nadie un centavo, ni de negarle a alguien que califica para un préstamo un financiamiento. Puede ser que no le prestemos lo que él quiere, pero sí lo que necesita en ese momento. Eso es importante, lo que necesita. Porque una cosa no, porque a veces tú piensas que tú tienes capacidad, un analista te dice, no, porque mira, tu flujo de caja es tal, y cuando tú le haces varias de la prueba en los activos y tu cosa, te dice, tú puedes llegar hasta aquí. Sí, porque hay principios. Por ejemplo, el primer principio que nosotros tenemos es un principio de de finanzas responsables. Exacto. Usted no le puede prestar a un individuo que no le puede pagar. Exacto. Ni le puede prestar un monto de dinero que le represente una cuota que no puede vivir
pagándosela. Entonces, lo primero que tiene que haber es como si fuera un contrato social entre el individuo y nosotros. Nosotros no somos un banco de sucursales, nosotros somos un banco que vamos a la calle. Ahora mismo tenemos 450 analistas en la calle, oficiales de negocios en la calle, viviendo en los barrios. Nosotros zonificamos y asignamos una persona a ese barrio. Ese individuo va a ver cómo la persona vive, cuánto gana, cuánto no gana, dónde tiene los ingresos, qué ingreso adicional al de su trabajo tiene o no tiene. En función de eso le hacemos un flujito de caja, le hacemos un flujo de caja y con el flujo de caja decimos, mira, él puede pagar en un año y medio, en 2 años y tú le acomodas la cuota a lo que él puede pagar. Ahora, la realidad es que el individuo te dice 50, pero nada más puede pagar 25. Entonces nosotros hacemos con él lo que nosotros llamamos el mapa de los sueños. Lo ayudamos a construir su mapa de sueños. Que es ok. Tú quieres 50 porque necesitas arreglar la casa, por dentro arreglar la casa necesitas arreglar techo y piso. ¿Qué es prioritario? Bueno, el techo porque en tiempo de lluvia te moja. Entonces te presto para el techo y después tú puedes estar seguro que si me pagas, te presto para el piso. Cristian, entonces, o sea, priorizar. Lo voy a echar a pelear con los bancos. Graben esto. ¿Cómo califica usted el sector financiero o las leyes financieras que tenemos, que yo pienso que es terrible? Porque, por ejemplo, el sábado me tocó ir a saldar un préstamo y por yo saldar, antes de que se cumpliera la fecha, el banco me cobró 1.600 pesos, que me ha dolido eso, y lo he escrito por todas partes. Yo voy a decirle banco, mira, no vas a tener riesgo, toma tu cuarto, yo no te debo, y el banco me cobra 1.600 pesos. No, y también si tú tienes tu dinero y es a los 6 meses y vas a buscarlo a los 5 meses y medio, te penalizan también por retiro anticipado. Bueno, volvemos a lo mismo, es un asunto de cómo tú concibes el negocio. El año pasado más de 18 mil millones. Pero mire, para adicionarle esto, mi calculadora estaba dañada y me estaba sumando mal. Y yo veo todos estos cargos. Usted sabe que usted dice, ¿qué cantidad vas a depositar? Y el cajero la pone. Y el banco me penalizó porque cuando yo decía el monto en la cinta que yo llevaba para hacer depósito, me decía un monto y al final era otro y el banco me penalizaba. ¿Cómo podemos calificar eso? ¿Son una estafa? No, son modelos de negocios, son modelos de negocios. Porque mira, usted decía un elemento y yo lo viví en carne propia, con alguien muy cerca. Un certificado, ¿verdad? Sí. A 1 año. Se le presenta una situación y quiere que a los 9 meses. Pues tuvo que pagar. Bueno, miren. Vamos a ver cómo funcionamos nosotros. Son modelos de negocios. La banca es una banca de servicio y cobra por los préstamos que da y por los servicios que ofrece. La banca tradicional. Sí. Y eso es muy entendible. El año pasado, cerca del 40% de los ingresos de la banca dominicana fue por servicio, por cargo por servicio, por todas esas cosas. Nosotros estamos construyendo un banco distinto. Nosotros queremos hacer, uno de los lemas que tenemos es que queremos ser un banco único. Banco único comienza porque somos un banco del interior del país, con oficina principal en el interior del país. Somos un banco sin cargos bancarios. No cargamos ni por pérdida de libreta, ni por apertura de cuenta, ni por manejo de cuenta, ni por cierre de cuenta, ni por retiro anticipado de fondos. Nada. Nosotros, y nos acercamos a la gente. Pero esa es otra situación. Tenemos por ejemplo, un costo. A usted se le extravía la tarjeta. Y hay que 150 Nosotros pesos. tenemos un concepto que 150 pesos. No, si tú me llevas la ley financiera de este país hay que reformularla porque yo deposito y yo no quiero mover mi cuarto, lo quiero y por no moverlo Pero me oiga cobran. otro dato. Por casualidad de la vida, yo voy al cajero porque la tarjeta mía no la ando con ella y lo voy a retirar por caja. Si es menos de, ahora es 30,000 que han puesto, me quitan 85 pesos. Bueno, no, déjeme decirle. Pero eso es una trampa. El concepto nuestro, la visión nuestra es la siguiente. Si el banco no puede justificar un servicio que signifique que uno tiene que hacer algo distinto a lo que es la naturaleza operacional del banco, nosotros no cobramos. Por ejemplo, nosotros queremos llevarle, por ejemplo, un cliente de nosotros va a pagarnos una cuota. Nosotros andamos buscando la manera de que el cliente pueda pagar frente a su casa o lo más cercano posible a su casa. Porque un motoconcho le cuesta 50 o 75 pesos. La ida y la vuelta son 100 pesos. Si nos va a pagar 2,000 pesos, ¿cuánto es eso? Eso es el 4,5%, 5% de la cuota que la tiene que pagar entre la cuota. Además, él llega a andar con dinero. ¿Cómo me va a abrir una libreta de ahorro con 200 pesos y yo le voy a cobrar 10, 20 pesos de que por servicio, cuando él lo que está haciendo es confiando en nosotros al llevarnos su dinero bajo nuestra custodia? Sí. Entonces la idea nuestra es, si el cliente nos lleva el dinero y con ese dinero podemos prestarlo, lo que nosotros tenemos que hacer es prestar la mayor cantidad posible de ese dinero para tener margen y no recurrir a un Cristian, otra estafa. Mi corte de mi tarjeta fueron 5,120,20. Por H los 20 yo no lo pagué 20 centavos. Y el banco me cobra un interés por el monto total. Pero eso no es estafa, o sea, no lo califiquemos de esa manera, es la manera
en que se hace negocios. Entonces, por eso hay instituciones de una naturaleza, instituciones de otra. Nosotros, Pero por eso ejemplo, significa que hay que modificar la ley. yo no Pues, sé. Mire, yo quiero aprender a A mí me ser duele en el diplomático. alma que a mí me quitaran 150 pesos, yo retirando mi dinero. No, porque no es la ley. La ley no obliga ni impide. Cada quien tiene un modelo de negocio. Nosotros lo que queremos es, a largo plazo, nosotros creemos que la persona que más defienda al cliente, que más se oriente al cliente, que más se acerque al cliente, que tenga rostro, que sea de la gente, que sea de la calle, que sea cercano, esos son lemas que nosotros tenemos, que sea un banco de relaciones, no un banco de transacciones, ese banco tendrá... Repita eso, porque eso sí me gustó. Un banco Nosotros, de relación. nosotros tenemos varios lemas. Uno, que queremos ser un banco único, y único quiere decir que las relaciones con nuestros clientes tienen que ser distintas, cercanas, ágiles. Personalizarla. Un banco de la calle, porque estamos en la calle. Un banco con rostro, porque damos la cara. Mi cliente no es un número, solamente cuando tenemos algunos asuntos de seguros. Un banco con corazón y un banco de relaciones. Nosotros no somos un banco de transacciones. Entonces, una persona que quiera, antes de entrar a la taza de café, porque me interesa mucho, una gente que quiera ahorrar ahí, que no sea microempresario, puede. Claro, hay facilidades. o sea, todo. porque hay que, No, pero entonces, yo voy a seguir lo mismo que hago con la cooperativa, promoviendo eso, porque el sistema financiero o lo arreglamos, porque hasta el Estado se ha metido, el Banco del Estado cobra tanta pues va a tasa, recibir igual. igualito. Vamos a brindarle una taza de café a Cristian Reina, que es el presidente de Fondesa. Buenos días. Sabor que empieza en el aroma, Café Santo Domingo. y que lo brinda una mujer hecha belleza, ternura, dulzura. De verdad yo creo que nosotros debemos, el Estado debe empezar a regular, porque las ganancias de los bancos, el sistema financiero es excesivo. Entonces, en términos hasta generales, una carta, señores, quiere En cobrarse a un términos banco. generales, entonces, ¿los ahorristas son los más afectados, Cristian? ¿Sí o no? Bueno, depende. Yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, si estamos en una economía de libre mercado, cada quien tiene su estructura de costos y tiene su estrategia de negocios. Lo que tenemos que hacer instituciones como la nuestra, que somos un poco diferentes, y aunque el Estado tiene banca solidaria, es seguir haciendo lo que nosotros hacemos y que sea el cliente el que decida dónde pone su dinero, dónde va a buscar sus préstamos y con quién quiere... ¿Y Vamos cómo, cómo sobreviven ustedes con esos monstruos? Porque, por ejemplo, esos monstruos han tratado de neutralizar a las cooperativas. No han intentado a un banco como ustedes tratar de bloquear. Y hablar de la formalidad, que andan mucha gente que han copiado el esquema del microcrédito, como ustedes lo hacen directamente, así. La parte informal también que hace eso, para que lo veamos después de la pausa, eso que dice Ignacio. Vamos a la pausa y cuando retornemos. Señores, es importantísimo este tema para que nosotros podamos ver cómo nos estafan y nos sacan del bolsillo nuestro dinero. Vamos a la pausa y cuando retornemos continuamos el conversatorio con el presidente de Banfondesa, Cristian Reina. Ya volvemos.
Seguimos conversando y es un tema interesante porque se trata de que cada uno de ustedes cuiden sus centavos, porque cada gasto adicional extra incide en la disminución de la calidad de vida porque los ingresos se arruinan. Sí, así es. Entonces quedamos pendientes de los ahorristas, Cristian. ¿Cuál es la realidad entonces? Pero en el caso de los, tú me decías que cómo nosotros podemos financiar y eso. Nosotros hemos, en los 2 años y 4 meses, 5 meses que tenemos de banco, hemos captado casi 2.000 millones de pesos. Tenemos 1.750 personas, instituciones, AFP, compañías de seguros, cooperativas, individuos relacionados, empresas que han confiado en nosotros, y más de 100.000 cuentas de ahorros. Nosotros tenemos 85.000 clientes de crédito, a cada cliente de crédito le abrimos una cuenta de ahorro y le desembolsamos en la cuenta de ahorro. Y tenemos una política, por ejemplo, la libreta de ahorro de nosotros paga 3,5% anual. Una libreta normal te paga 1%. Yo le decía a ustedes fuera del aire que más de 350.000 millones de pesos hay en la banca depositados en ahorros a una tasa de cerca de un 1%. Nosotros pagamos 3,5 veces la tasa. Y tenemos el siguiente concepto para los certificados de depósitos. Usualmente, la banca tradicional premia a quien más tiene. Si tú vas a negociar 10 millones, si tú vas a negociar 5 millones, 3 millones, 10 millones de pesos, el gerente de la sucursal te dice, yo le puedo pagar 9%, 8,5% porque quiere captar más fondos. Sí. Si vas con 500.000 pesos, te ofrecen 4 o 5%. Nosotros queremos ser una banca a la inversa, un antibanco en ese sentido, que es, si una gente con 500.000 pesos va a depositarnos a nosotros y a mí me cuesta cogerle prestado a un banco al 10%, yo le puedo pagar el 8%, aunque el otro banco le esté pagando el 5%. Él se gana 3 y yo me gano 2. ¿Qué efecto tiene eso desde el punto de vista de la economía? El que tiene muchos millones de pesos, su propensión al consumo local es bajita. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las cosas que consume son importadas. Sí. Son dólares, le compra industrias de otro país y desarrolla otro país. Cuando tú hasta las medias que se puede. Exactamente, cuando tú fomentas el ahorro y le pagas mayor cantidad de interés a un pequeño ahorrista, ese individuo lo único que va a hacer es consumir más de aquí. Entonces tú estás fomentando la industria y fortalecer la economía local, la microeconomía local. Entonces, de alguna manera, si fuéramos a pedir y a ver a las autoridades o al sector financiero de cómo nosotros podemos cambiar, ese sería uno. No penalicemos al que tiene una cuentecita de ahorro que tiene 5.000 o 10.000 pesos, pagándole el 1%, usted le puede pagar 4 o 5, porque usted lo presta al 12 o al 13. Si muchas personas tuvieran ese concepto, el concepto que usted tiene, que es el que también tenemos nosotros. O las instituciones que manejan. Las instituciones, el gobierno, ese concepto de entender eso, el país fuera otro. Porque ¿cuál es la tasa promedio de préstamo ahora mismo? Es que tiene que ser banca social y es sencillo, señores. ¿Quién es el dueño de un banco? El depositante. Sí. No, pero es el rostro que usted le da de entender que porque fulano me lleve 50 millones, a ese yo lo premio, y al que me lleva 300.000 yo lo castigo. Y ese me es más útil para el desarrollo del país, el que me está llevando 300, que el que tiene los 11 millones. Mejor aún todavía. Yo siempre le digo a mis gerentes que en lugar de yo tener un cliente, si tengo uno de 10 millones hay que tenerlo, pero en lugar de tener un cliente de 10 millones, es preferible tener 20 de 500 o 50 de 20. Por lo sencillo, el día que ese de 10 millones te llevó el depósito, te llevó 10 millones. Para que 20 clientes de 500.000 pesos te lo lleven es muy difícil. Te lo pueden llevar 5, 4, 6, pero te quedas con 14. Siempre hay un residual en el banco que no te desencaja la parte de la liquidez. Bueno, cuando se habla de crisis bancaria, eso se ve en la realidad. Sí. Los que tienen grandes depósitos. Sí. Entonces, cuando queremos se hacer llevan banca todo. distinta, a eso es que nos referimos. ¿Cómo nosotros logramos? Porque si fuera a ser un banco igualito, no tendría sentido estar en esto. O sea, nosotros tenemos 59 sucursales para un banquito de este tamaño y lo que tenemos son 3.800 millones de pesos. Pero con el corazón de este tamaño. Bueno, sí. Aquellos no tienen corazón. Bueno, nosotros nos definimos, uno de los lemas que tenemos es que somos un banco con corazón. Un lema registrado. Mire, en ese sentido, ¿cuál es la confianza, la credibilidad que hay entonces de la banca comercial en el sector, en todos los sectores productivos y el sector de ustedes? Bueno, ellos confían en nosotros porque hasta que nos convertimos en banco, nosotros nos fondeábamos con dinero de la banca tradicional que nos prestaba a nosotros a su tasa. Obviamente, nunca nos subsidiaron, ni nosotros nunca hemos aceptado subsidio. Exacto. Porque esa es otra cosa.
nosotros tampoco subsidiamos al cliente. Porque nosotros, así como hacemos finanzas responsables, creemos en la dignidad social de la gente. O sea, un individuo no necesita ni que lo subsidien, ni que le regalen, ni que nada. O sea, usted lo único que necesita es una oportunidad. Y uno de los lemas que nosotros tenemos es que nosotros damos oportunidad a la esperanza. ¿Ustedes están en Santo Domingo? Tenemos 2 sucursales en Santo Domingo, una en Herrera y otra en la San Vicente de Paúl. Yo quiero hacerle un llamado al ministro de Planificación, Economía y Desarrollo para que se beba una taza de café Santo Domingo Pero con el licenciado Cristian Reina, que es el presidente de Fondesa. Porque si nosotros logramos llevar eso a la idea del gobierno, al Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, nosotros en un par de años pudiéramos ser otro tipo de... Pero hay otro elemento, Cristian, y es preocupante, y es que, por ejemplo, el Banco Reserva, que es el del gobierno, ustedes saben lo difícil que es conseguir un préstamo en la banca comercial. Entonces, cuando está el ingrediente político, ¿cómo es posible que se faciliten 15 millones de dólares de préstamo de la noche a la mañana, cuando hay que llenar una serie de requisitos? Entonces, la política no le está haciendo mucho daño a esa banca oficial. Bueno, no, ellos tienen el aval soberano, es el aval del gobierno. Cuando tú tienes el aval del gobierno, pues sencillamente todo es posible y es mucho más barato. Ahora, la realidad es que la banca social, que es lo que nosotros hacemos, y un comercial les hace, la semana pasada, a nosotros nos hicieron miembro de una alianza global de la banca con valores, de la banca ética y con valores, que nada más somos 46 bancos en el mundo, y el Cibao tiene un banco en esa alianza. Tenía que ser del Cibao. Y ADEMI también. ADEMI nosotros somos los únicos del Caribe. Es una de las primeras cosas que nos obligamos es a ser transparentes, por un lado, y por otro lado, a hacer finanzas responsables. Cristian, ¿cómo convivir con una mentalidad que hay mucha gente que todavía odia a los bancos, odia a las instituciones financieras y prefieren un usurero? No es que yo le cojo a fulano. Miren, y a veces se dejan estafar de una forma tan burda, pero la mentalidad no lo... Yo complementaré eso. A veces es porque en el banco el préstamo le dura mucho. Miren lo siguiente. Pero en el usurero, yo necesito 2,000 pesos urgentes. Déjeme explicarle lo siguiente. Los clientes nuestros, la clase media, media baja, clase baja, está en una situación difícil, porque la banca tradicional es un tanto complicada para ir a buscar financiamiento, tienen una serie de métricas de que una persona que gane menos de X cantidad de dinero hacia abajo no califica como cliente de ellos para crédito, y la otra alternativa que tiene es ir a un usurero. El tercer país del mundo donde la gente más acude a la usura es la República Dominicana. El tercero del mundo. Tenía esa estadística, por eso le dije que cómo vamos a romper eso. Lo cual es lo que justifica instituciones como la nuestra, que prestamos más caro que la banca tradicional, porque tampoco podemos decir, porque tenemos un costo muchísimo más alto. El tener 450 muchachos montados en motores y viviendo en los barrios y haciendo el negocio en la calle, te encarece mucho la operación. Sí. Una institución regulada con 59 sucursales, con todas las periquitos que tiene que tener una sucursal, también es muy costosa. Pero al final, el cliente lo puede pagar siempre que usted le dé las condiciones para él poder hacerlo. Entonces, ahí es donde viene el entendimiento de los gobiernos. ¿Quién puede tener más impacto? ¿Quién puede tener más garantía de permanencia en el tiempo? ¿Qué programa? Un programa específico del gobierno puntual, muy bueno, o sea, la visión es correcta, que es vamos a apoyar a los pobres, vamos a ser solidarios, o instituciones que tenemos 30, 35 años probando que podemos hacerlo y que no necesitamos ni siquiera los fondos del gobierno. Le voy a poner un ejemplo. Si yo fuera a acceder mañana, la semana antepasada nosotros estábamos con la Agencia Francesa de Desarrollo, tratando de conseguir un financiamiento para Fondesa, la ONG sigue existiendo, y se está dedicando solamente a educación, crédito educativo y formación. Esa va a ser el futuro de este país, es la educación. Fondesa, la ONG, que es la dueña del banco, a eso es que se va a dedicar. Estamos buscando 5 millones de euros para un programa de crédito educativo con la Agencia Francesa de Desarrollo. Dos alternativas. Si usted lo coge en euros, es al 2%. Si usted lo coge en pesos, es al 9%. Y es sencillo, tenemos que hacerlo porque en euros hay riesgo de moneda, nosotros no podemos asumir riesgo de moneda y el eliminar ese riesgo te encarece mucho el financiamiento. Sí. Si el gobierno nos diera un aval, pudiéramos cogerlo en euros. No, pero que ustedes están generando desarrollo y eso no conviene que la gente se desarrolle. No es así, eso se llama apalancamiento. Entonces,
Si el gobierno le da el aval a la AFD, nosotros podemos, esos 7% de diferencia que hay entre esta tasa y esta, repasárseela al cliente. Entonces, uno de los peligros también que hay con este tipo de programas es que una vez venga un gobierno nuevo, quizás no tenga el mismo compromiso con el programa y el programa termine. Pero en el caso de ustedes, Entonces, en el caso de ustedes hay un manejo técnico y en base a lo que establecen la ciencia de la economía y la finanza. En el caso de gobierno, lo peligroso es lo político. Por ejemplo, Banco Solidaria. Viene otro gobierno y va a cambiar pero también el actual gobierno lo usa en función política. Mira, en el caso de nosotros... Eso no denaturaliza Obviamente, vamos a ver tema de compromiso. Yo tengo 24 años como presidente de Fondes. Y los directores nuestros en promedio tienen 18 años en el consejo. La alta gerencia nuestra, salvo los gerentes nuevos que llegaron al banco, por lo que estaban en la ONG, todos tenían más de 15 años en la institución, haciendo banca social, haciendo una banca de compromiso. Exactamente, entonces, los gobiernos van y vienen, las instituciones privadas, las ONGs, se quedan siempre. Cristian, tarjeta de crédito, promedio de interés de nuestra región, entre 15 y 20%. República Dominicana, interés para tarjeta de crédito, 60%. Mira. Ay, Dios mío. Ahora de 15 a 60. Ahora es 60. Antes era 108, 96, 90. Andamos mal. 8, 10%. Sí, lo rebajaron, por decir. Miren, volvemos al tema de hacer una banca distinta, como es la nuestra. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la visión nuestra como banco, no tendremos tarjeta de crédito. Pensamos el año que viene salir con una tarjeta de débito y asociada con esa tarjeta de débito, algunos otros productos que podemos desarrollar. ¿Por qué razón no tarjeta de crédito? En un país que no tiene educación, o que la educación es limitada, y en donde muchos egresados de la universidad todavía no entienden lo que es el interés compuesto. No saben lo que es el interés compuesto. Entregarle una tarjeta de crédito a una persona es un riesgo. Una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo. Yo no lo voy a calificar. Yo tengo una calificación pero en privado, pero no en público. Entonces la realidad es la siguiente: si nosotros le prestamos a una gente al 28% anual, ¿por qué le voy a dar una tarjeta de crédito que yo sé que se va a atrasar? O que le voy a fomentar, le voy a poner de que financiamiento de una cuota, que sé yo qué cosa, porque se le pone en el estado de cuenta para cobrarle el 60. Eso, nosotros, dentro de lo que es el concepto de banca responsable, no lo queremos hacer. O sea, nosotros no vamos a tener tarjeta de crédito. Tenemos que ir a una pausa, pero un segundo, señor director, porque es lo mismo, señores, de verdad. A veces creen que uno es agrio, pero es que la estafa. En América Latina, en nuestra región, el promedio que cobran las administradoras de fondos de pensiones va desde un 2 hasta un 2%. La nuestra cobra 30%. Las AFP, de los beneficios del dinero que guardan los trabajadores, se echan en el bolsillo el 30%. Así no. Son las definiciones de los esquemas de negocios, ¿verdad? Pero ¿y por qué que aquí hay que ganar tanto? Y, por ejemplo, en Chile, que es el mismo modelo, ganan como un 7% y los chilenos están peleando y aquí tenemos un 30%. Vamos a la pausa, déjeme no seguir metiendo a don Cristian en problemas, pero tenemos que cambiar el esquema. Demasiada ganancia para los bancos y muy poco beneficio para los ahorristas. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Bueno, ha sido muy interesante este conversatorio porque de alguna manera u otra tiene un norte, educar, orientar sobre las finanzas, los ahorros, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, todo eso es en la cotidianidad que lo estamos manejando. Y a veces no tenemos conciencia de defender un centavo que ingresa a unos salarios y a unos ingresos que son pírricos frente a una realidad. ¿Qué hacer, Cristian, para defender un poco a los ahorristas? ¿Cómo protegemos más a los ahorristas? Mira, yo creo que con prácticas saludables de negocios, entendiendo que los bancos no son propiedad de los accionistas del banco, los bancos son propiedad de los depositantes. Por cada peso que tú tienes de capital, tú puedes prestar 10 pesos. De manera que el efecto multiplicador de esa plata que trae el ahorrista o el depositante al banco, le pudiera representar 10 veces la oportunidad de beneficios al dueño. En la medida en que nosotros entendamos que nosotros somos un banco de gente y de la gente y para la gente, en esa misma medida tú responderías a eso. Eso es lo primero. En el caso nuestro, que hacemos microfinanzas, nosotros abordamos, nuestra meta no es clase media, ni clase media alta, ni clase alta. Nuestra meta es la base de la pirámide. Y déjenme explicarle por qué razón. Hay dos cosas muy esenciales. Una de las, yo le decía ahorita que la ONG se va a dedicar a crédito educativo, a emprendimientos y a apoyar todo lo que sea educación en el país. Si la República Dominicana no ve posibilidad de que su gente tenga el potencial de educarse o nosotros le demos la oportunidad de educarse, estamos comprometiendo el futuro del país. No es posible que solo los hijos de nosotros tengan acceso a las buenas universidades locales, a las buenas universidades internacionales y una gran parte de ellos se queden fuera. O que las aspiraciones del dominicano sea encontrar un trabajito fuera porque este país no le da oportunidades. ¿Cuál es la filosofía nuestra? La base de la pirámide es el 70% de la población dominicana. En esa base de la pirámide, si el 70% de la población está ahí, yo me imagino que el 70% de los inteligentes deberían estar ahí. Claro. Y el 70% de los emprendedores deberían estar ahí. Y el 70% de los que tienen ideas de hacer cosas nuevas deberían estar ahí. Porque la pobreza no es sinónimo de brutalidad. No. Entonces, lo que sí sucede es que esa gente no tiene una oportunidad. Cuando nace el hijo de una señora que es del servicio de mi casa, o la nana de mis hijas, y esa niña crece en un barrio de Asua o en un barrio de Santiago, y mis hijas van al colegio Montessori, y las de ellas van a la escuelita de la esquina o a ningún sitio hasta que no tienen 7 años. Que le dan un pan vacío con un juguito. De entrada, están condenadas A morir que esa brecha que se abre desde ese momento, desde los 2 o 3 años, entre la hija de una persona que puede y una persona que no puede, no se cierra nunca. Entonces, si nosotros no comenzamos con un esquema de crédito, de permitirle la educación... A los 23 años, la suya tiene un doctorado y la de la señora tiene 3 muchachos. Sí, posiblemente tiene la mía un doctorado de una universidad de fuera, sí, y la otra tiene un doctorado en la Universidad de la Vida. De la vida con 3 muchachos. Sacrificada en la Universidad de la Vida, de una manera muy frustrada. Entonces, la sociedad, esta es una sociedad de brechas. Y en la medida que los gobiernos y nosotros entendamos cuáles son las brechas esenciales y cómo cerrarlas, a eso es que nosotros tenemos que dedicar. ¿Usted ha leído el libro? Eso explica, Cristian, el por qué somos el país número 1 en niñas y adolescentes embarazadas. ¿Usted ha leído el libro el precio de la inequidad, desigualdad? Sí, ¿Usted lo ha leído? sí. Pues por eso es que estamos como en este trípode conectado. Porque es eso, lo que explicaba Cristian. No hay oportunidad en este país, y por eso el Banco Mundial dice que nuestra movilidad social es -2, porque esa hija de esa señora pobre que dijo Cristian tiene tendencia a quedarse pobre o a ser mucho más pobre que su mamá. Es que no va para la indigencia. Pero no solamente República Dominicana, esa es una de las penas de América Latina. América Latina como continente tenemos nosotros ese problema. Y la realidad es que la estamos condenando porque hay mucha marginalidad, hay mucha la manera en que viven. Ellos ven el mundo de una manera distinta y somos nosotros los que lo Entonces, con por ese ejemplo, cuadro, ¿cuáles son las perspectivas? Nada, que las gente que hacen opinión como ustedes la sigan haciendo, que instituciones como la nuestra, como Fondesa... Nos dicen mediocre y frustrado a lo que pensamos así. Así lo han dicho muchísimos de los inventores y a los grandes hombres del mundo, todos no han sido aceptados, a Gandhi lo mataron, esa es la realidad. Que las instituciones que tenemos sentido social, somos responsables, somos transparentes, si tenemos algo que decir, lo digamos y lo hagamos, que podamos ser modelos y llevar a la sociedad lo que la sociedad necesita, y que cada quien con el tiempo y cuando tenga que decir cuál fue su legado,
o defender o decirle a la sociedad qué fue lo que hizo o no hizo, o cuando los hijos nos saquen cuenta de activos y pasivos, nosotros podamos decir, mira, hicimos por lo menos las cosas en las que nosotros creímos. Un poco de Santiago, Cristian. Nosotros sabemos, usted hablaba ahorita de la Asociación para el Desarrollo. Nosotros conocemos la historia y esa es la institución que marcó, trazó lo que es Santiago hoy. A la luz de esa historia y el presente, avanzamos, retrocedemos. ¿Dónde anda Santiago? Yo creo que a Santiago le falta liderazgo. Yo creo que Santiago tiene que asumir el rol que representa ser la segunda ciudad del país y la ciudad del centro del Cibao. Y creo que es cualquier liderazgo que surja, puede ser liderazgo político, empresarial, social, el que fuere, tiene que estar basado en principios, en valores y en pensar más en el largo plazo de la población que en el corto plazo del bolsillo de cada quien. Por eso yo mencionaba la Asociación para el Desarrollo, porque ahí hubo visión. No, el empresariado de ese tiempo era... Se nos ha terminado... Señores, una enciclopedia este señor Cristian Reina. Te necesitamos que vuelva porque de verdad hay una conexión, porque está el tema entre Cristian y nosotros y el banco, que es responsabilidad social. Y las injusticias con varias y la desigualdad. Instituciones que pensaran así, nosotros fuéramos otros países, porque cuando usted no piensa en el desarrollo del que está más abajo, como país, como nación, como dirigente, como empresario. En breve segundo, ¿hay crecimiento de la economía sin desarrollo humano? No puede, bueno, hay crecimiento, como ha existido crecimiento, pero un crecimiento sin desarrollo no tiene sentido. Para un 1% hay que... Señores, muchas gracias al licenciado Cristian Reina, presidente de Fondesa, y gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana a las 7 en punto, Ignacio Guerrero y Edison Meléndez, nueva vez en otra edición de Diario 55 y el Café de Diario 55. Feliz resto del día.